Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy miércoles 29 de abril de 2026 estamos conectándonos con ustedes a través de UNPG TV en Facebook para entregarles lo más reciente en cuanto a noticias a nivel local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación. Hoy es el último programa del mes de abril, puesto que ya mañana 30 de abril es feriado y no tendremos actividades en la UNP Guayas. Entonces, de aquí nos vemos el lunes 4 de mayo de 2026. Vamos a dar inicio a este informativo de hoy 29 de abril de 2026 con los titulares. Allanan las oficinas de CNEL en varias provincias. También la ANT descarta vulneración a sus sistemas tras alerta por supuesta filtración de datos vehiculares. Definen herramienta en Ecuador para revocatoria de mandato de Noboa. Gobierno de Ecuador oficializa toque de queda desde el domingo. Gran Fénix 19, operativo que golpea a los tiguerones en 3 provincias de Ecuador. Ataque armado en Isidro Ayora deja a un agente de la CTE muerto. Crisis de basura en Manta afecta reservas mientras Puerto López roza el 80% de ocupación. De terror, clausuran restaurante oriental en Guayaquil tras hallazgo de roedores en la cocina. En cuanto al pasaje de Guayaquil, proponen tarifas de hasta 50 centavos en buses urbanos. 2 personas apuñaladas en la zona de Golders Green, al norte de Londres, según grupos judíos. Policía de 16 países ejecutan operación contra pornografía infantil, según Brasil. Estados Unidos estudia la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Hormuz. Y al finalizar veremos cuáles serán las vías habilitadas desde Guayaquil por este feriado que vivirá el Ecuador. Iniciamos con este informativo nacional, ahora sí, no sin antes agradecerle al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, por permitirnos llegar a ustedes. También agradecemos a los medios de comunicación que comparten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Postdata TV, estopensamos.com, Gloria Visión TV y Coral Noticias Nueva York. Gracias por el apoyo diario a nuestra programación. Damos inicio ahora sí al desarrollo de las noticias. John Reinberg, ministro del Interior, informó en su cuenta de X que este 28 de abril de 2026 se realizaron allanamientos a las oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL. Según señaló el secretario de Estado, los operativos se ejecutaron en las oficinas de CNEL de varias provincias. En los allanamientos participó el presidente Daniel Noboa, quien en su cuenta de X informó que en CNEL se desarticuló una red de corrupción que operó por más de 11 años. Textualmente dijo que cambiaban las facturas a cambio de coimas, usaban reclamos para evadir pagos y tenían apoyo dentro de Arconel para sostener el negocio, afirmó el primer mandatario. Noboa además señaló que los funcionarios manipularon proyectos eléctricos y provocaron fallas que afectaron directamente a la gente. Le quitaron al país al menos $300 millones, mientras unos pagaban su planilla completa, otros la borraban con una llamada a un funcionario. Eso lo terminó pagando todo el Ecuador, señaló el presidente de la República.
Seguimos con las noticias. Esta primera la hemos leído de elmercurio.com.es. Asimismo, el Mercurio también nos dice que la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, descarta vulneración en sus sistemas. La Agencia Nacional de Tránsito informó este 28 de abril que no existen evidencias de una vulneración directa a sus sistemas informáticos tras la circulación en redes sociales de información sobre presunta filtración de datos de registros vehiculares y propietarios. Según la entidad, el 6 de abril de 2026 se detectaron publicaciones en redes sociales que advertían sobre un supuesto intento de comercialización de la base de datos vinculada al ámbito de tránsito. Un día después, el 7 de abril, se activó protocolo de respuesta a incidentes de seguridad de la información conforme al Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información EGSI-B3. Y se conformó un equipo técnico para analizar el caso. De acuerdo con el informe técnico número 62 de TIANT 2026, las verificaciones realizadas en la infraestructura institucional, así como en los registros de acceso y la integridad de las bases de datos, no evidencian accesos no autorizados ni alteraciones recientes durante la actual administración. Los análisis preliminares señalan que la información difundida no provendría de accesos directos a los sistemas actuales de la ANT. En ese sentido, se evalúa posibles fuentes externas como registros históricos o integraciones con terceros. La investigación continúa en coordinación con las instancias competentes. En cuanto a los envíos de mensajes, paralelamente, la ANT analiza una posible relación entre este hecho y el envío masivo de mensajes a ciudadanos en los últimos días. En estos mensajes se notifican supuestas obligaciones pendientes y se induce a ingresar a enlaces ajenos a los canales oficiales, lo que podría corresponder a esquemas de suplantación de identidad o estafa. La institución advirtió que los eventos reflejan la necesidad de acelerar la modernización del Sistema Único Integrado de Tránsito SUIT, cuya arquitectura presenta rezagos. Asimismo, enfatizó que la protección de datos personales requiere fortalecer los controles de acceso, la trazabilidad de la información y una cultura institucional rigurosa en el manejo de herramientas informáticas. Continuamos y por otra parte, prensalatina.cu nos indica que organizaciones sociales de Ecuador definieron el inicio del proceso de revocatoria de mandato del presidente Daniel Noboa, para lo cual presentaron una aplicación digital que impulsará la recolección de firmas. A la sede de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas Negras FENOCIN, en esta capital, acudieron este martes decenas de representantes de colectivos de diversos sectores para expresar el respaldo a la iniciativa. El abogado Washington Andrade, que lidera el proceso, explicó que la herramienta digital Revoca EC no permitirá la votación directa, sino que servirá para el reclutamiento de voluntarios y el registro de las rúbricas, para evitar anulaciones por parte del Consejo Nacional Electoral. Subrayó que la aplicación no reemplazará la acción en territorio, ya que la revocatoria requiere movilización, organización y participación activa. El titular de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas FENOC, Marcelo Uchiña, señaló que piden revocar el mandato presidencial debido al sistemático incumplimiento del plan de trabajo presentado y de sus promesas de campaña. En particular, se refieren al aumento del impuesto al valor agregado IVA, la inseguridad, la crisis de la salud pública, la presencia en el país de agencias extranjeras como el Buró Federal de Investigaciones FBI, y denuncias sobre presuntos casos de corrupción. Pese a esos motivos, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE,
rechazó sumarse a la revocatoria ya que no existe mandato orgánico de sus bases para impulsar ni participar en un proceso de este tipo. En un pronunciamiento divulgado en sus redes sociales, la organización cuestionó la viabilidad del mecanismo en el contexto político actual, al considerar que no resolvería los problemas estructurales del país y podría derivar en disputas de carácter electoral o personalista. La eventual sucesión no garantiza cambios reales, cambiar un nombre no cambia el rumbo del país, genera falsas expectativas, desgasta las organizaciones y caemos en la misma estrategia del poder gobernante. No obstante, otros sectores como el Frente Popular sí se unirán a la acción de buscar sacar del poder al actual gobernante ecuatoriano, aunque existe desconfianza en el CNE debido a que no lo consideran imparcial y es quien deberá otorgar formularios para la recolección de firmas y avalar el procedimiento. La revocatoria de mandato en Ecuador es un mecanismo constitucional que permite a los ciudadanos remover a autoridades electas como alcaldes, prefectos, asambleístas y hasta el jefe de Estado antes del fin de su periodo. Para implementar este proceso debe haber transcurrido el primer año de mandato que, en el caso de Noboa, se cumple el próximo 24 de mayo, pues en esa fecha de 2025 asumió el nuevo periodo. Seguimos con la información y también prensalatina.cu nos dice que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó mediante decreto el toque de queda que regirá desde el domingo en 9 provincias como parte de su estrategia para enfrentar la crisis de seguridad existente hoy en el país. La medida estará vigente entre el 3 y 18 de mayo de 23 a 5 horas en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas y Sucumbíos. Además, se aplicará en los cantones La Maná, en Cotopaxi, Las Naves y Echeandía, Bolívar y la Troncal Cañar. Durante la restricción de movilidad nocturna en los territorios mencionados, que incluyen a Quito y Guayaquil, las dos ciudades más grandes del país, solamente podrán circular quienes laboran en el sector de la salud, miembros de la fuerza pública, así como encargados de servicios de gestión de riesgos, emergencias y desastres. No obstante, en el decreto se explica que la verificación de quienes circulen en el toque de queda se realizará considerando las particularidades de cada caso de forma racional y proporcional. Además de la movilidad, estarán suspendidos los derechos de inviolabilidad de domicilio, la inviolabilidad de correspondencia, lo que faculta a la fuerza pública a realizar allanamientos. Noboa anunció el toque de queda el pasado 20 de abril y dijo que el objetivo es profundizar las acciones operativas y continuar asestando golpes contundentes a las estructuras delictivas. El gobernante indicó que la decisión se adoptó tras los resultados de las operaciones ejecutadas por las fuerzas del orden durante otro toque de queda que estuvo vigente entre el 15 y 30 de marzo en las provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas. En esos 15 días, las autoridades señalaron que hubo más de 1.800 detenidos, gran parte de ellos por incumplir la restricción. Se incautaron armas, municiones, dinero en efectivo, combustible, entre otros resultados. El nuevo toque de queda preocupa a sectores como el turismo, el comercio y las exportaciones, que advierten pérdidas económicas y riesgos para el empleo. Los gremios productivos sostienen que la medida aplicada en marzo pasado dejó impactos negativos, especialmente en actividades que dependen de la logística nocturna, como el sector bananero, uno de los principales rubros de exportación del país.
El gobierno insiste en la necesidad de enfrentar la violencia y debilitar las economías criminales en un país que atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes tras cerrar 2025 con más de 9.000 homicidios. Ecuador permanece desde 2024 bajo la declaratoria de conflicto armado interno, con la que el Ejecutivo busca enfrentar a bandas criminales calificadas como terroristas. Pese a la militarización, toques de queda y estados de excepción, la violencia persiste y el primer trimestre de 2026 cerró con 2.086 homicidios. No obstante, Noboa afirma que esa cifra representa un descenso en comparación en 2025 y ha definido la cooperación internacional fundamentalmente con Estados Unidos, cuyas tropas estaría dispuesto a recibir en el territorio nacional. Bien, cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes acerca de este próximo toque de queda que se avecina ya para el domingo 3 de mayo. Elcomercio.com nos indica lo siguiente. El Ministerio del Interior informó este miércoles 29 de abril sobre el desarrollo del operativo de seguridad denominado Gran Fénix 19. La Policía Nacional del Ecuador ejecuta esta intervención simultáneamente en varias provincias del país. La institución actúa en coordinación con la Fiscalía General del Estado como parte de una estrategia para enfrentar estructuras criminales y reforzar la seguridad ciudadana. Las autoridades desplegaron acciones en territorio mientras el operativo continúa en curso. La policía confirmó que las intervenciones se desarrollaron en Santo Domingo, Manabí, específicamente en Manta y Guayas. Estas acciones buscan golpear directamente a organizaciones delictivas vinculadas al grupo criminal conocido como Tiguerones. La policía ejecuta allanamientos en distintos puntos estratégicos de estas provincias. Los agentes actúan de forma coordinada con la Fiscalía para intervenir en zonas clave dentro de las investigaciones. El objetivo principal apunta a desarticular estructuras vinculadas con delitos como extorsión, robo, intimidación y tenencia ilegal de armas. Como resultado preliminar del operativo Gran Fénix 19, la policía reportó la detención de varios sospechosos. Entre ellos se encuentran individuos identificados como de interés penal relevante y IPR. Según la institución, estas capturas representan un golpe contundente a la estructura operativa del grupo criminal en Guayaquil. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el grado de participación de los detenidos. Además, buscan establecer posibles vínculos con otras redes delictivas que operan en la costa y en otras regiones del país. Este operativo forma parte de la estrategia estatal para enfrentar a organizaciones criminales. En los últimos meses, estas estructuras han incrementado su accionar en zonas urbanas y portuarias. Ciudades como Manta y sectores del Guayas registran un refuerzo de controles y operativos de seguridad en respuesta a este contexto. Bien, continuamos. Y por otra parte, teleamazonas.com nos habla sobre un ataque armado que deja como saldo la muerte de un agente de la CTE. Un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador fue asesinado durante un ataque armado en el cantón Isidro Ayora, en la provincia del Guayas. El hecho violento ocurrió la noche de este martes 28 de abril. Se conoce que hombres armados llegaron en motocicletas y abrieron fuego contra dos uniformados que se encontraban en una de las principales avenidas del cantón. Imágenes en redes sociales muestran que el cuerpo del agente quedó tendido en mitad de la calzada ante la mirada atónita de los transeúntes. Enseguida lo trasladaron a una casa de salud en donde se confirmó su deceso. El agente fue identificado como Robert Stalin Macías Ríos, oriundo de Lomas de Sargentillo en Guayas. El otro agente herido sobrevivió, pero se encuentra en una casa de salud.
Seguimos con las noticias más recientes y eluniverso.com nos indica lo siguiente. El feriado de 4 días de Ecuador, previsto del jueves 30 de abril al domingo 4 de mayo, encuentra a Manabí con un panorama turístico desigual, mientras Puerto López reporta un 80% de reservas. Manta apenas alcanza el 30%, afectada por la crisis en la recolección de basura que impacta la percepción de los visitantes. Este contraste ocurre en uno de los últimos feriados del calendario escolar del régimen Costa. Sin embargo, factores coyunturales marcan diferencias en la ocupación hotelera entre destinos cercanos. En Manta, la crisis por acumulación de desechos se arrastra desde el pasado 20 de abril, debido a retrasos en pagos a trabajadores del sistema de recolección. Según dirigentes del sector, existen 2 meses de obligaciones pendientes, lo que ha provocado la interrupción en el servicio de la acumulación de basura en distintos sectores de la ciudad. Jaime Ulloa, representante hotelero, advierte que la situación ha escalado más por la percepción que por la realidad. Textualmente dice que hay fotografías que incluso han sido hechas con inteligencia artificial y la gente asume que Manta está totalmente colapsada, señala. Aunque reconoce que el problema insiste en que no refleja completamente el estado de la ciudad. Existe un problema, pero no está colapsada. El sector privado está trabajando para mantener limpias sus áreas. A pesar de esos esfuerzos, el impacto ya se siente en la demanda. Ulloa confirma que varias reservas pagadas se cancelaron en los últimos días. No llegamos ni al 30% de ocupación a pocos días del feriado, explicó. Esta cifra resulta baja para una ciudad con cerca de 8,000 plazas distribuidas en unos 250 establecimientos. Desde el sector hotelero se insiste en diferenciar entre la crisis puntual y acudir a la ciudad en este feriado. La ciudad tiene inconvenientes, pero estamos trabajando para recibir a los turistas, recalca Ulloa. Para Plutarco Bowen, dirigente turístico de Manta, hay otros factores que influyen en un feriado bajo, como la inseguridad y el calendario escolar. Con los antecedentes que tenemos, como toques de queda y noticias de inseguridad, no hay una atracción fuerte. Además, las familias ya están pensando en el inicio de clases, sostiene. En contraste, Puerto López muestra un panorama más favorable. El destino costero alcanza el 80% de reservas gracias a su oferta enfocada en turismo de naturaleza y experiencias. Santi Guamaní, dirigente hotelero, destaca que los principales atractivos mantienen el flujo de visitantes. Lo que más atrae son los tours a la Isla de la Plata, Salango y Agua Blanca, además de la gastronomía, explica. El arribo de turistas no solo proviene de Manabí. Según Guamaní, también llegan grupos organizados desde Quito y otras provincias de la costa. Puerto López cuenta con aproximadamente 2,200 plazas hoteleras, una capacidad menor que Manta, pero con una demanda más estable en este feriado. Bien. Seguimos con el desarrollo de las noticias. Esperemos que la situación para Manta cambie y que sea favorable durante este feriado. Por otra parte, metroecuador.com.es nos indica que clausuran un restaurante oriental en Guayaquil tras hallazgo de roedores en la cocina. Un operativo de control sanitario dejó al descubierto una preocupante realidad en un restaurante de comida oriental ubicado en el centro de Guayaquil, donde las autoridades evidenciaron graves condiciones de insalubridad, incluyendo la presencia de roedores en la cocina. ¿Qué encontraron en la cocina?
Según la inspección dentro del restaurante, que a simple vista aparentaba normalidad, se detectó que los ingredientes eran manipulados en superficies deterioradas, con utensilios oxidados y falta total de higiene. Uno de los hallazgos más alarmantes fue la presencia de ratones en distintas zonas de la cocina. Incluso se evidenció un roedor muerto bajo equipos de refrigeración. Además, las trampas de grasa y áreas de cocción presentaban acumulación de residuos y suciedad extrema. Aquí tenemos un video subido por Arxa Ecuador en su cuenta oficial de X. Veamos este video. ¡No he hecho nada! ¡Soy inocente! Por favor, escúchenme, esto es un error. Tan sucio estaba todo que era de entrar y de inmediato irse. Y ni siquiera un ratón quería comer aquí, que mejor prefirió desvivirse. En el centro de Guayaquil encontramos este panorama fatal, donde este local por fuera parecía normal, pero su cocina era el epicentro de todo lo que está mal. Picaban en una tabla llena de óxido el pato Pekín, y lo que salía de la trampa de grasa era bien asquerosín. Hasta uno debajo de la refri dejó su colita. Si alguien la veía, seguro se vomita. Y en medio de salteados de woks y del sartén, otro dijo: si no me muevo, no me ven. Era impresionante la condición de insalubridad. Por eso, con rapidez y agilidad, clausuramos este lugar hasta que apliquen una limpieza y control de plagas de verdad. ¡Arxa controla! Y Nuevo Ecuador. Terrible, terrible, la verdad, bastante aterrador saber que en un restaurante que uno confía en que tienen la limpieza, la asepsia necesaria para preparar los alimentos, no es así, ¿verdad? Entonces, bien por Arxa por desmantelar este tipo de problemas en los restaurantes, y esperemos que estos restaurantes se apliquen y ahora sí le tomen asunto a la salud de la ciudadanía, a quienes atienden en su restaurante con su comida. Arxa señaló que estas condiciones representan un riesgo directo para la salud de los consumidores, por lo que se procedió a la clausura inmediata del local. La medida se mantendrá hasta que los propietarios cumplan con un proceso riguroso de limpieza, desinfección y control sanitario. Cambiando de tema, Expreso.es nos indica que el pasaje vuelve a ser noticia. El municipio de Guayaquil inició oficialmente la socialización del proyecto de ordenanza que busca regular las nuevas tarifas del transporte urbano colectivo en la ciudad. La propuesta, publicada en la página oficial municipal, plantea una nueva política tarifaria basada en estudios técnicos, jurídicos y financieros. El objetivo es mejorar la calidad del servicio, garantizar condiciones adecuadas de operación y establecer tarifas justas para los usuarios. Según el documento, las tarifas serán diferenciadas dependiendo del cumplimiento de condiciones técnicas por parte de las ciudades, así como la implementación de sistemas tecnológicos de recaudo y control. El capítulo 3 del proyecto establece los siguientes valores: tarifa general de 40 centavos aplicable a unidades que cumplan condiciones básicas de seguridad, confort y servicio. Tarifa ejecutiva de 45 centavos para unidades que incorporen el sistema tecnológico de recaudo y TOR. Tarifa ejecutiva de 50 centavos para unidades con estándares completos como Wi-Fi y climatización. Tarifa express general de 30 centavos y la tarifa express ejecutiva de 40 centavos. La implementación de estas tarifas dependerá del cumplimiento de los requisitos técnicos verificados por la Dirección de Transporte de la Empresa Pública Municipal de Tránsito. El municipio invitó a la ciudadanía a revisar el proyecto y enviar observaciones a través de un formulario habilitado del 27 de abril al 3 de mayo de 2026.
que coincide con el feriado. Este proceso, detalló, responde a principios de transparencia y participación ciudadana establecidos en la normativa vigente. Una vez concluida esta fase, el proyecto será remitido al Consejo Cantonal para su debate y eventual aprobación. Bien, vamos a estar pendientes de lo que suceda con respecto al pasaje de los buses urbanos en Guayaquil. Seguimos, y ahora el medio Euronews.com nos indica que 2 personas fueron apuñaladas en la zona de Golders Green, al norte de Londres, según grupos judíos. 2 personas fueron apuñaladas en el norte de Londres el miércoles, dijeron grupos judíos, después de una serie de ataques incendiarios dirigidos a sitios judíos en la zona, mientras que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, calificó el incidente de profundamente preocupante. Un hombre fue detenido después de que se le viera correr con un cuchillo intentando apuñalar a miembros judíos del público, dijo la vigilancia vecinal judía Shomrin en las redes sociales. Añadió que 2 personas fueron apuñaladas y estaban siendo atendidas por Astola, un servicio de ambulancias voluntario judío. El incidente se produjo en Golders Green, una zona de Londres que alberga una importante comunidad judía. Hoy se ha producido un ataque con cuchillo en Golders Green. El sospechoso ha sido detenido, añadió la Community Security Trust en X. Estamos trabajando estrechamente con la policía e instamos a cualquiera que tenga información a ponerse en contacto con la policía de Shomrin y CST inmediatamente, dijo la organización benéfica que proporciona asesoramiento de seguridad a grupos judíos y edificios como sinagogas. Bien, continuamos con la información internacional. También Euronews.com nos dice el Mercurio.com.es nos dice que policías de 16 países ejecutan operación contra pornografía infantil, según Brasil. Las policías de 16 países, en su mayoría de América Latina, ejecutaron este martes 28 de abril de 2026 una operación conjunta y simultánea contra delitos relacionados con pornografía infantil, informó la Policía Federal brasileña. La acción se basa en el enfrentamiento de crímenes transnacionales que violan la dignidad sexual de los niños y adolescentes, indicó un comunicado policial que detalló que los hechos investigados se refieren a abusos de menores en el ambiente digital. Bajo el nombre de Operación Internacional, aliados por la infancia sexta, número 6, participaron en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. En Brasil se cumplieron 16 órdenes de prisión preventiva y 159 de allanamiento e incautaron en los 26 estados del país y la capital, con más de 700 agentes policiales involucrados. En Uruguay fueron detenidas 5 personas y se incautaron 40 dispositivos electrónicos, dijo a la AFP una fuente de la Fiscalía uruguaya. La acción conjunta busca combatir el abuso de menores, especialmente en el ambiente cibernético, detalló en un video Rafaela Parca, coordinadora de combate a delitos cibernéticos de abuso sexual infantil de la Policía Federal de Brasil. Textualmente dicen: seguimos firmes en el enfrentamiento al crimen, publicó en X el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, quien se hizo eco de esta operación en defensa de los niños y adolescentes.
Continuamos con la información y ahora el mercurio.com.es nos dice que Estados Unidos estudia la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Hormuz. Estados Unidos, que según Irán no está en condiciones de dictar su política a otros países, analiza este martes la última propuesta de Teherán para reabrir el estrecho de Hormuz, prácticamente paralizado desde que empezó la guerra en Medio Oriente. Las negociaciones de paz entre Washington y Teherán para poner fin a este conflicto que ha trastocado la economía mundial con un doble bloqueo de ese estrecho vital para el tránsito de hidrocarburos, no han dado resultados. En plena subida de los precios de la energía, Emiratos Árabes Unidos, uno de los principales productores de crudo, anunció este martes 28 de abril de 2026 que abandonará la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP y la alianza OPEP+ a partir del 1 de mayo para proteger su interés nacional. Según una fuente próxima al Ministerio de Energía, la medida se tomó porque Abu Dhabi, que ya llevaba meses manifestando sus discrepancias en el seno del cartel liderado por Arabia Saudita, no desea verse sometido a cuotas cuando la situación en el estrecho de Hormuz vuelva a la normalidad. En el terreno hay una frágil tregua en vigor desde hace casi 3 semanas, pero las negociaciones entre los beligerantes siguen estancadas. El presidente estadounidense Donald Trump se reunió el lunes con sus principales asesores de seguridad para discutir una nueva propuesta iraní. Según la cadena CNN, Trump dio a entender que es poco probable que acepte, pese a que, según su secretario de Estado Marco Rubio, la oferta es mejor de lo que pensaban que propondrían. En el lado opuesto, Irán considera que Estados Unidos ya no está en condiciones de dictar su política a las naciones independientes, informó la televisión estatal citando al portavoz del Ministerio de Defensa iraní, Reza Taleini-Nik. Washington ha de aceptar que le toca abandonar sus exigencias ilegales e irracionales, agregó textualmente. El plan propuesto contemplaría que Irán afloje su control sobre el estrecho de Hormuz y que Estados Unidos levante su bloqueo de represalia sobre los puertos iraníes sin dejar de proseguir negociaciones más amplias, incluyendo la espinosa cuestión del programa nuclear iraní, según la plataforma Axios. Bien, vamos a estar pendientes de lo que suceda al otro lado del mundo, aquí en el Informativo Nacional, como siempre, de lunes a viernes a las 10:30 por UNPG TV en Facebook. Les traemos lo más reciente en cuanto a noticias. Y ya para finalizar, en metroecuador.com.es nos indican acerca de las vías habilitadas en Guayaquil durante el feriado de Ecuador. Del 30 de abril al 3 de mayo, Ecuador vivirá un feriado de 4 días por el Día del Trabajador y miles de guayaquileños se preparan para desplazarse hacia las playas de Santa Elena, los balnearios de playas y los diversos cantones del Guayas. Para garantizar un viaje seguro sin contratiempos, las autoridades de tránsito han confirmado que las principales arterias viales se encuentran operativas. A continuación se detalla el estado de las vías de salida y conexión desde el puerto principal hacia el resto de la provincia y la región costa. Aquí tenemos, le pueden hacer captura de pantalla, igual las voy a leer. Rutas hacia la costa, tenemos Guayaquil Progreso Playas habilitada, Guayaquil Progreso Salinas habilitada, Guayaquil Progreso Santa Elena habilitada, Santa Elena Ruta del Espóndilus habilitada. En cuanto a las conexiones con cantones vecinos, tenemos Guayaquil San Borondón habilitada, Guayaquil Daule habilitada, Guayaquil Novol, Guayaquil Milagro, Guayaquil Yaguachi y Guayaquil Salitre habilitadas. Rutas hacia el sur
y centro del país. Tenemos Guayaquil Naranjal Balao habilitada, Guayaquil Triunfo Bocay, Guayaquil Juján, Guayaquil Balsar Empalme habilitadas. Para este feriado se recomienda a los conductores revisar el estado mecánico de sus vehículos antes de emprender el viaje. Ante la reciente inestabilidad climática, es importante manejar con precaución, respetando los límites de velocidad y las señales de los agentes de tránsito desplegados en los peajes y puntos estratégicos de la vía perimetral y la vía a la costa. Ya lo saben, aquí están todos los detalles que ustedes deben tener en cuenta si desean salir de la ciudad durante este feriado de 4 días por el Día del Trabajador del 1 de mayo, que va a iniciar mañana 30 de abril hasta el 3 de mayo, domingo 3 de mayo. Y de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en su informativo nacional. Como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10:30 les entregamos la información de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. Yo soy Kelly Alviar y les deseo que tengan un excelente feriado. Nos vemos el día lunes para retomar la información. Que les vaya bonito. Chao, chao.